Salamanca. Yo le estoy hablando desde Santiago de Chile. Normalmente mi oficina está en España, pero también por temas de la pandemia y otras estoy hablando desde Santiago de Chile. Esta presentación la preparé para la Facultad de Fotovoltaica de la Universidad de Valencia, en España, en enero de este año, y la he adaptado un poquito ahora para ustedes, pero en principio es un repaso a lo que es la mini hidráulica en general, lo que son turbinas en general, y después van a ver diferentes aplicaciones y ejemplos con muchas fotos para que no se cansen, fotos, todo muy gráfico, sobre aplicaciones y proyectos realizados en España y la península ibérica, también algunos en otras partes del mundo. Bien, yo no soy ingeniera, pero soy la representante de la empresa Think Hydro Energy y seguramente sé más que muchos ingenieros respecto a los equipamientos, porque estoy tratando mucho tipo de equipamientos a diario en el asesoramiento cara a la venta. Trabajo para la empresa checa Think Hydro Energy, que es una checa de los 5 o 6 importantes que trabajan en este rango de potencias. Tenemos todos los certificados de calidad y trabajamos justamente el equipamiento completo, lo que está dentro de la casa de máquina, que es la válvula de entrada, la turbina, los acoplamientos, el generador, el armario eléctrico y el sistema de control, siempre automático y normalmente con el sistema SCADA. Pero trabajamos y fabricamos 4 tipos de turbinas. El sistema de control también es un tema, una herramienta muy importante, ya que hoy por hoy las tarifas y la forma de llevar este tipo de negocios y plantas es de forma remota, con un mínimo de asistencia técnica y mantenimiento, porque también son costos que se restan de la producción. Aquí hay proyectos que he realizado en España y América Latina, de algunos vamos a hablar más adelante, pero vamos a empezar, sobre todo para la gente que a lo mejor tienen menos conocimiento, ¿qué es una mini central hidroeléctrica o qué es una central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica utiliza la presión producido por el desnivel, la energía potencial de un recurso natural, de un río o de un embalsamiento de agua que existe de forma natural o artificial, o también puede utilizar sistemas existentes donde sobra presión en una tubería. La presión del agua llega a través de un tubo a la turbina, creando rotación en su rodete, que es transmitido a un alternador que produce la electricidad solamente con este giro, sin combustión. Todas las centrales hidroeléctricas utilizan una fuente renovable que es el agua y obviamente no produce emisiones tóxicas ni dañinas para la capa de ozono y ninguna central hidroeléctrica gasta ni ensucia el agua ni lo usa en su proceso. Bueno, lo usa, pero lo devuelve completamente después de generar electricidad. Tenemos un tema que es bastante importante, la diferencia entre centrales pequeñas y grandes, porque las pequeñas centrales hidroeléctricas entran en el marco legislativo de energías renovables, en Europa hasta 10 megawatts y en Latinoamérica hasta una potencia de 20 megawatts, mientras las grandes centrales hidroeléctricas a partir de 20 a 50 son medianas y las muy grandes se consideran por su mayor impacto que no son energías renovables, a pesar que no, obviamente tampoco tienen combustión y no se producen ningunos gases tóxicos en su proceso, pero obviamente la infraestructura, por ser más grande, es un impacto mayor que en las pequeñas centrales. Justamente por las grandes centrales, la mayoría de las personas tienen en mente las grandes presas. En España, muy típico que durante la época de Franco se construyeron muy grandes centrales, justamente en la provincia donde vivo yo, en Salamanca, de 1000 megawatts, creo que tenemos 2, que obviamente eran un impacto importante. Las pequeñas centrales utilizan embalses que ya existen porque también se construyen por temas de suministro de agua o suministro de riego, o normalmente es mixto el uso.
La gran ventaja de estos grandes embalses, una vez que están construidos, obviamente son las únicas baterías limpias y ecológicas que tenemos, porque lo que la mayoría de la gente no tiene en cuenta que un gran problema de la generación eléctrica es generar la energía cuando se necesita y donde se necesita. Por lo tanto, tener un cierto almacenamiento, sobre todo en las energías renovables, es una muy grande ventaja. Las centrales hidroeléctricas fluyentes, como se llaman, normalmente son centrales pequeñas o medianas, donde se desvía parte del agua que fluye por un río, por un canal o un tubo de transporte a una cámara de carga, después se pasa por un tubo de presión que llega a la casa de máquina, donde se genera la energía, después se devuelve el caudal íntegro al río de nuevo. Esto se llaman las centrales hidroeléctricas fluyentes, que se pueden utilizar o se aplican en la naturaleza. Aquí las características de una central hidroeléctrica son las mismas que otras energías renovables, que son fuentes energéticas limpias, autóctonas, inagotables, no producen emisiones, ni contaminan el agua, ni crean residuos sólidos o líquidos. El agua no se gasta, tiene una larga vida útil, mucho más largo que quizás solar y la eólica, con un coste de mantenimiento bastante bajo, se puede almacenar y dosificar, un tema muy importante, lo que comenté antes, y las instalaciones también producen una serie de beneficios secundarios como el control de inundaciones y el suministro o el control del suministro de agua potable y riego. Y también las embalses normalmente sirven para diferentes usos como reservas de agua para para consumo humano y riego y instalaciones de ocio. Las ventajas de las centrales pequeñas, además, son que son muy poco visibles en la naturaleza. Ahora mismo se está enterrando las tuberías, realmente solo se ve la casa de máquina y se hacen unas tomas de agua bastante pequeñas. Se pueden también, las pequeñas centrales pueden aprovechar infraestructuras existentes. También muchas antiguas centrales que en su época crearon electricidad para pequeñas empresas o pequeñas poblaciones, se está recuperando como inversiones de personas o empresas particulares. Y uno de los temas más importantes, no solo de la mini hidráulica, de todas las pequeñas producciones eléctricas, son la de reforzar las largas transmisiones. Esto es un tema que en Latinoamérica es especialmente delicado, pero incluso en España, aquí se puede ver un ejemplo del 2017, donde la producción eran 268 terawatt horas, de lo cual solo se consumieron 242, lo que significa que 26 terawatt horas al año se perdieron por la transmisión. Que estos son 3 centrales nucleares que solamente producen para perderse por la transmisión. Por lo tanto, estabilizar las redes y reducir las pérdidas en las redes es un tema bastante importante, que también aumenta la eficiencia energética en sistemas de riego y suministro de agua potable. Y también, cara al tema ecológico, siempre se está aplicando escala de peces y es obligatorio dejar un caudal ecológico en el río. El caudal ecológico es obligatorio, por lo tanto, nunca se deja el río sin agua y los peces deberían que pasar por las escalas de peces alrededor de la toma del agua o del corte que se hace del río por la toma del agua. Bien, aquí solo es el resumen de un informe que ha encargado la Asociación de Productores de Energías Renovables en España, donde se comparaba diferentes tipos de generación energética, eléctrica, mejor dicho, donde las convencionales de carbono, de petróleo, nuclear, obviamente tienen un impacto muy importante. Se estaba considerando toda la fase desde la construcción
hasta y la operación, lo que no se tenía en cuenta era la desmantelación de la central, pero en todas las fases de su vida útil, toda la contaminación y el gasto energético y de material que estaban produciendo los diferentes tipos de plantas energéticas. Y ahí, con mucha diferencia, las mini hidráulicas tenían el menor impacto. Bien, entonces vamos a los tipos de turbinas y sus usos. Nosotros trabajamos, bueno, en general se conoce 4 tipos de turbinas más convencionales. Cada turbina está especializado en unas relaciones salto-caudal específicos. La Pelton es una turbina que trabaja con las altas presiones, la Francis y Crossflow con media presiones, y la Kaplan es la especialista en baja presiones. Pero también sabemos que en ciertos rangos se sobrelapan las turbinas, la Kaplan y la Crossflow entre 10 y 30 metros pueden aplicarse las dos y hay que evaluar cuál es la mejor opción. Nosotros también trabajamos estos 4 tipos de turbinas. De todas esas turbinas, Pelton, Kaplan y Francis también se fabrican en mayores rangos que las que trabajamos nosotros, mientras la flujo cruzado solo se fabrica, realmente somos la empresa que la produce con más tamaño, hasta 8 megawatts por unidad, pero bueno, Pelton, Francis y Kaplan se conoce en 50 megawatts. Yo no sé cuál es la Francis más grande o la Pelton más grande. Nosotros tenemos los rangos típicos de la mini hidráulica. Aquí se ve las turbinas Pelton en su versión vertical y horizontal con diferentes inyectores. Obviamente la turbina Pelton tiene este típico rodete de tazas y es especialista para mucha presión y poca agua. También se puede ver aquí esta puntita, es el inyector, y obviamente pasa muy poco agua por este inyector, aunque si el anillo va atrás puede regularse del 10 al 100% el caudal. Bueno, opera desde el 6%. Y según la producción salto caudal se aplica varios inyectores según el proyecto, los datos del proyecto. Nosotros en las turbinas Pelton utilizamos inyectores coaxiales donde toda la electrónica y regulación está dentro del mismo tubo, no sobresale ningún pistón hacia afuera como en las regulados de forma eléctrica. Aquí son las versiones verticales, algunos ejemplos. Y aquí llegamos a la turbina de flujo cruzado, Crossflow. A lo mejor algunos lo conocen como Mitchell-Banky, pero no es la forma original. Mitchell-Banky y el señor Osberger, entre los tres, diseñaron o desarrollaron esta turbina de forma paralela, pero la empresa o el señor Osberger desarrolló el tema de las 2 cámaras, que hace la turbina muy eficiente en los caudales parciales, como vemos más adelante. De hecho, aquí se ve que esta turbina es una turbina de acción como la Pelton, quiere decir que la presión viene sobre todo por la parte de la carga, por encima de la turbina, y termina en el eje, pero en los saltos bajos se aplica un tubo de aspiración, realmente es casi una aspiración falsa, porque no es tan eficiente como en las turbinas de reacción que son Kaplan y Francis, donde la gran parte o el empuje al rodete, la turbina lo recibe en la parte de succión en la salida de la turbina. Pero ganamos normalmente 1,20 m, 1,30 m, que en un salto de 20 metros ya es un 10-12%. Aquí las partes de la turbina flujo cruzado. Las partes de la turbina flujo cruzado se ve que en el tubo negro el cono es el cono de entrada que convierte el tubo redondo en una sección rectangular que a la vez lo parte en 2. En la mayoría de los casos se lo parte en 1/3 y 2/3, y donde llegamos a 2 a la vez guías que en los laterales tienen unos pistones hidráulicos y unos pesos gravimétricos que sirven también de cierre de la turbina. Después el chorro está dirigido al rodete que está en el centro,
que, tal como dice su nombre, el agua traspasa la turbina, flujo cruzado, y tiene la ventaja que también algunas partículas que pueden entrar por fuerza centrífuga lo elimina de forma automática, de forma autolimpieza. Aquí se ve la partición mejor de las dos cámaras. En la parte izquierda se ve 1/3, 2/3 en la entrada y los álabes guías en la entrada, y en la derecha en el gráfico se ve que la turbina empieza a funcionar en un 6% el caudal con la cámara pequeña de 1/3, después sigue con las 2/3 y con los caudales del 70 al 100% trabaja con las dos cámaras abiertas. Esto con esta partición es como 3 turbinas en una, que inicia su funcionamiento con el 6% del caudal y tiene una bastante alta eficiencia, casi plana, del 12 al 100% del caudal. Aquí también trabajamos las turbinas Kaplan. Las turbinas Kaplan son por definición de doble regulación, aunque en España hay muchísimas turbinas Kaplan, semi-Kaplan, que es la versión simple. Pues simplemente en las de doble regulación se regula tanto las álabes de entrada como las álabes del rodete, y en la semi-Kaplan obviamente solo hay una regulación. Las de doble regulación tienen una alta eficiencia del 20 al 100%, y nosotros lo trabajamos en vertical y horizontal. La vertical normalmente se utiliza ahora mucho para sustituir antiguas Francis de bajas revoluciones. Ahora mismo la Francis nosotros la trabajamos mucho menos y menos en las bajas revoluciones de rotaciones lentas. Para nosotros siempre son Kaplan. Y aquí, en su versión horizontal, eso es cuando realizamos un proyecto nuevo. Aquí se ven las turbinas Kaplan antes de... porque las turbinas Kaplan, al final, todo lo que se ve queda integrado en hormigón. Yo estoy ahora mismo acompañando el montaje de una en Portugal, una reforma, y es muy importante que durante toda la fase de montaje estamos constantemente alineando y ajustando, afinando, bueno, controlando que está todo alineado de forma correcta, porque una vez que está metido en el hormigón ya no se puede hacer ajustes, mientras en la Crossflow sí es más fácil. Aquí la versión Francis, nosotros en todas las pequeñas instalaciones procuramos también tener como bastidores, como ayuda al montaje, porque los accesos a veces son muy complicados, también la descarga en zonas muy rurales y con pocas herramientas. Por lo tanto, en cuanto más estable viene la turbina y más ayuda se da, mejor para la alineación después. Aquí hay una pequeña excursión ya a la comparativa Francis Crossflow, que es el pan de todos los días mías, porque obviamente el flujo cruzado ahora mismo está sustituyendo muchas turbinas Francis, sobre todo donde hay mucha variación de caudal, pero también de presión. Una Crossflow puede sustituir 2 Francis. También no solo en este aspecto la Crossflow tiene más habilidad de trabajar en rangos más grandes, también se puede ver en esta foto que las pequeñas Francis son muy delicados porque tienen lubricación interior, y en cuanto más pequeño es más delicado, es como la relojería por dentro. Y aquí tenemos la Francis de un cliente nuestro de 300 kilowatts que decía que el agua suyo era muy limpio, pero en los primeros meses de operación le entraron simples hojas que se aplastaron entre las álabes y lograron doblar las álabes guías, con el resultado que tenía que frenar la producción porque tenía bloqueada la turbina, y con todas las consecuencias posteriores de pedir repuestos mecánicos de la fábrica. Bueno, es una cosa que con 300 kilowatts uno no se puede permitir. Aquí también eso es un tema de un ejemplo. Siempre hay que hacer este tipo de tablas en cada proyecto de forma individual. Es un ejemplo donde también se comparaba
producción anual de una Francis con una de flujo cruzado, se puede ver que el rendimiento de la Francis está en un 92%, en el 90% del caudal, pero muy rápidamente al 70% estamos ya por debajo del 80% y al 50-40% del caudal tenemos que pararla por si no cavita. Mientras la flujo cruzado es más torpe, es de menos rendimiento, del 87%, pero estamos trabajando hasta muy, muy abajo. Bueno, aquí incluso con 40 litros tampoco ya no puede producir, pero hasta 60 litros está trabajando una Crossflow que tenía de caudal de diseño 1.490 litros. Por lo tanto, al final del año, la producción anual de una turbina de menos eficiencia es mayor y es lo único que interesa, el dinero y la electricidad que se produce con una turbina. Ok, la mini hidráulica tiene diferentes posibilidades de aplicaciones y aprovechamientos. El más normal es el aprovechamiento de paso con los caudales variables estacionarios durante el año, la fluctuación durante el año. También puede ser un complemento a equipos más grandes. A pie de presa puede existir presas que ya existen, regulando el suministro de agua potable o de riego, o también el caudal ecológico de grandes centrales. También puede estar dentro de sistemas de agua potable sustituyendo válvulas reductoras de presión, que son destructoras de energía, y hacen lo mismo que una turbina, quitar la presión, pero la turbina deja electricidad al inversor o a la empresa de agua. También aprovechando las reformas de antiguas fábricas de luz, lo que comenté antes, las infraestructuras antiguas que existían al principio del siglo pasado. En los sistemas de riego también hay muchísimas zonas donde el agua está cayendo y sobra presión, donde se puede recuperar algo de la energía que se utiliza en otras zonas donde hay bombeo. Y cualquier instalación donde sobra presión, también en pisciculturas o en la salida de depuradoras. Y obviamente la más conocida quizás es la de electrificación de zonas o empresas aisladas. En Latinoamérica aún hay muchas poblaciones donde se requiere electricidad y sobre todo en Colombia es muy triste que están trabajando con generadores diésel cuando hay agua de sobra. Bueno, no todo, pero en muchos sitios. También puede ser un complemento con otras renovables. Existe este experimento en las Islas Canarias, bueno, experimento, es un caso real, donde se bombea con eólica a un embalse y se genera la energía eléctrica según demanda con una turbina. La otra combinación también es que la turbina en verano en España hay muy poco agua, aunque la turbina Crossflow sigue funcionando, se puede complementar la concesión o la potencia que tiene para ingresar a la red eléctrica y complementándolo con placas solares para tener una mayor estabilidad de producción eléctrica, en este caso también. Y bueno, lo que comento es la clave para combinar diferentes tipos de producción siempre es que sean controlados de forma electrónica para que se puede controlarlo a distancia y mejorar su eficiencia en la combinación. Ok, aquí vamos al diseño y la construcción de centrales nuevas, que es muy importante tener datos reales y estudios amplios de la hidrología, tanto de la actual como histórica. Muchas veces por el cambio climático las cosas ya no son como hace 15, 20 años, por lo tanto también es bueno revisarlo, tener una buena topografía. Yo digo eso porque muchos inversores me contactan y obviamente lo más fácil es preguntarme a mí cuánto vale un equipamiento hidroeléctrico, pero esto es lo único cierto y fácil de hacer en un diseño de una mini central hidroeléctrico. Todo lo demás es un tema de unir diferentes factores
y hacer un mix eficiente de tanto de la longitud de tuberías como el punto de inyección, como un sitio adecuado con la hidrología adecuada y también el diseño adecuado de la potencia. Es un tema que comento aquí también, el factor de planta más alto en épocas de inestabilidad del mercado, quiere decir que factor de planta significa durante cuántos días tengo yo la producción máxima. Si yo tengo una central con 2 megawatts, lo conveniente es tener esos 2 megawatts de producción garantizado por lo menos durante 2 o 3 meses al año y el resto del año también la turbina operando en cargas parciales y ojalá nunca parado de todo, para que al final del año podemos garantizar la eficiencia económica del proyecto. También es importante diseñar con márgenes para eventos hidrológicos inesperados, quiere decir que es mejor usar una potencia más pequeña y garantizar que tengamos el equipamiento siempre funcionando, porque también a inversores le ha pasado que justamente el primer año de operación les tocó el año más seco de todo, de los últimos 30 años en España, y esto económicamente es un tema muy delicado y grave. Y como las turbinas tienen un tiempo de amortización de entre 8 y 10 años más o menos, es importante elegir equipamientos de alta calidad, versátiles y robustas, porque tenemos que garantizar una operación de 30, 50, ojalá más años, con las mínimas paradas y mantenimiento posible. Y también en toda la construcción y obra es importante coordinar los tiempos de forma adecuada para no perder un año, no perder el comienzo del año hidrológico fuerte para la producción, que también es un ingreso de dinero interesante nada más arrancar la máquina. Como ustedes, supongo que todos son ingenieros o diseñadores, nunca pueden dejar fuera de la vista que una mini central hidroeléctrica es un negocio y no se trata de tener la mayor potencia ni el equipo más reluciente, sino necesitamos conseguir beneficios entre los ingresos y gastos. Los ingresos es la producción de la energía eléctrica multiplicado por la tarifa eléctrica actual. Por eso antes mostré lo que es la tabla de la producción anual, que es el ejercicio que hay que hacer para calcular los ingresos previstos de la central, y por el otro lado los gastos es la amortización de la inversión inicial, los gastos financieros y los gastos anuales y de operación. Ojo, este es un tema que muchos ingenieros tampoco lo tienen en cuenta, ingenieros y inversores, a la hora de calcular la rentabilidad de una inversión de este tipo. Aquí se puede ver claramente que lo que yo vendo, el equipamiento electromecánico, solo es una parte de la inversión, porque los 5 cuadros de arriba son los tipos de inversiones que tenemos que tener. Hay una parte que es ingeniería de permisos, que es como un 5 o 10%, la tubería, según el proyecto de altura, más o menos altura, también puede ser un 30%, la obra civil un 30% y el equipamiento electromecánico juntos con la línea de alta tensión, ojalá sea también un 30%. También la línea de alta tensión y el punto de inyección, si está muy lejos de la central hidroeléctrica, también puede hacer que un proyecto muy interesante a nivel de producción, por el gran coste de la línea, enseguida es una inversión no muy equilibrada. Estos son los gastos de operación y financieros, que son los que se restan de la producción anual. Eso es muy importante tener en cuenta. Si tenemos una mayor inversión, obviamente arrastramos toda esta amortización y los gastos financieros durante más tiempo y de forma más alta. Los gastos de mantenimiento también es un tema que hay que tener en cuenta, que por ejemplo la Francis y Kaplan hay que calcular un 2% del valor del equipamiento, mientras la flujo cruzado no llega ni al 0,5% del precio del equipamiento como presupuesto anual para el mantenimiento. Y esto sí es un gasto menor
que hay que tener en cuenta. También las pérdidas por parada, porque en cuanto más mantenimiento requiere una turbina, más tiempo y dinero se pierde con sus paradas, y los atascos también es un tema importante. Obviamente, a medio y largo plazo, también los repuestos y el desgaste por abrasividad es un tema que hay que tener en cuenta. Aquí, obviamente, el rodete de abajo no es de nuestra fabricación, pero si esto pasa en los primeros años, ya no creo que hay dinero para reemplazarlo. Por lo tanto, es importante cuidar la calidad y ir a materiales, materiales seguros y de alta calidad. Un tema que mucha gente tampoco tiene mucho en mente hasta que arranca su central es la calidad del agua. Aquí tenemos, bueno, Latinoamérica en general, también Centroamérica, he visto ríos de esta manera. Eso es la central que tengo aquí al lado en Santiago de Chile, que es agua que baja de la cordillera, que se ve muy café, como se dice aquí, o marrón, como se dice en España, de todo el material abrasivo que llevan, pero no solo esto, también todo lo que se ve arriba de basura llegó después de un fin de semana porque hay gente que tiraron basura al río. Esto lo sacaron de la reja gruesa antes de la toma, pero obviamente se ha colado material también a la reja fina en la cámara de carga, y seguramente hay parte de estas no sé, basura que ha pasado por la turbina. Obviamente la reja está dimensionada para que lo que entra por la reja entra y sale por la turbina flujo cruzado, que es mucho menos fácil que se atasque, pero también el tema de la abrasividad, como la turbina flujo cruzado es una turbina de rotaciones lentas y además las de reacción aumentan la velocidad del agua en el tubo de aspiración 8 o 10 veces, lo que produce 8 o 10 veces el efecto abrasivo en una turbina de alta eficiencia como Kaplan, pero también Francis sobre todo, que enseguida la geometría ya se desgasta y se mezcla lo que es cavitación con una mala geometría que con la abrasividad que desgasta el rodete en muy poco tiempo. Obviamente limpia reja según dónde está ubicado la central, porque podemos perder hasta el 30% de producción con una reja que está llena de basura o hojas o simplemente vegetales que pasan por el río. Ok, aquí ya vamos a los primeros ejemplos. Esto es una central en Guatemala. Aquí hablamos de un salto neto de 27 metros y 10.000 litros, así que una turbina flujo cruzado bastante grande. Abajo tienen también valores sobre el tiempo de construcción, la producción anual esperada, el factor de planta y los costes, porque aquí tenía muchos datos de parte de la ingeniería. Aquí se ve lo que es el canal y el tubo de aspiración, el tubo de presión es el azul al final. Aquí también teníamos dos opciones, como este salto es apto para Kaplan y Crossflow, al final se eligió el flujo cruzado por varias razones, porque menor inversión, menor excavación, porque la profundidad en la obra civil de excavación eran menores. También está muy cerca del río, que también el tema de inundación y en general el mantenimiento, el coste y tiempo por mantenimiento. Aquí se ve en la construcción una tirolesa súper ancha que desviaron este tremendo río para construir esta tirolesa. Aquí se ve cómo sale al canal, que aún no estaba en funcionamiento, estaba en construcción. Tremenda obra civil. Aquí la cámara de carga, la descarga, el aliviadero con el rompecargas de las piedras. Y ahí arriba a la derecha el tubo de carga que llega después a la casa de máquina. Como se ve que está muy cerca del río. Y aquí está nuestra turbinita. Aquí ya produciendo. Esto es nuestro técnico en la puesta en marcha. Este es el proyecto aquí en Santiago de Chile. Aquí tenemos un desarenador bastante
grande, aún así hay material abrasivo que llega a la turbina. La turbina se construyó casi bajo, bueno, está gran parte bajo tierra para aprovechar el salto. Aquí se ve la turbina. Esto es lo que sobresale de la casa de máquina y abajo se ve el panel de control de escala en la oficina de los ingenieros y también las cámaras se transmiten a través de internet. No hay nadie en la central, incluso todas las válvulas y compuertas están manejados a distancia. Aquí esto es el gasto de mantenimiento de un flujo cruzado y las horas de parada, solo por tener una idea. Esto es otra central en Honduras. Aquí tenemos un salto de 115 metros con 3.050 litros por segundo de caudal máximo o caudal nominal. El mínimo son 183 litros por segundo. Aquí se ve el tubo de transporte que llega a una cámara de carga, que es algo pequeño, pero no había más sitio en este lugar. Y aquí se ve el tubo de carga que llega a la casa de máquinas, donde está la turbina. Aquí arriba se ve los zócalos que requieren el equipamiento. Estos son los planos que mandamos, que el constructor tiene que preparar para las patas de la turbina, el multiplicador, el generador, que después se alinean y se pone cimentación. Aquí, por ejemplo, el golpe de ariete es un procedimiento que se mide en cada puesta en marcha. También es un tema importante que el golpe de ariete en la turbina flujo cruzado, aquí como se puede ver, es un 7.6% mayor que el salto bruto, que es decir, que es mucho menor que el golpe de ariete de una turbina Francis, por lo tanto, la turbina Crossflow no requiere torre de equilibrio e incluso está funcionando con tuberías muy largas sin ningún torre de equilibrio o otra compensación de presión. Aquí una central que se puso en marcha en junio de 2019 en Portugal. Aquí la toma, el limpiarejas. Aquí se ve en el camino, viene el tubo de transporte. Esto es una cámara de carga cerrada y la visión hacia abajo, hacia la casa de máquina, también el tubo de carga está bajo tierra. Esto recién terminado las obras civiles, seguramente más adelante se ve con algo más de vegetación. Aquí estamos haciendo la primera carga del aceite hidráulico, que incluso el aceite nuevo se pasa por un filtro de pocos micras, porque es muy importante que los conductos hidráulicos sean excesivamente limpios. Incluso en la primera carga se filtra el aceite. Aquí el segundo apartado de la reforma de centrales antiguas. Esto es una central muy bonita que incluso en el siglo XIII ya había algún molino antiguo en el mismo lugar. La primera hidroeléctrica operando aquí en Cuenca, en España, alrededor de 1900. Y mi turbina está aprovechando la misma infraestructura de esta antigua central con un salto neto de 8 metros y un caudal nominal de 4.580 litros por segundo. En este caso también ofertamos una Kaplan de alternativa, pero aparte de que eran muy poco más los kilowatts, el caudal mínimo era mayor y la turbina más caro, no era posible adaptar una turbina Kaplan a esta antigua casa de máquina, que también es un tema importante en las reformas de poder utilizar al máximo todo lo existente. Aquí se ve el pequeño azud. Realmente es una cascada natural donde los últimos 50 centímetros es un azud de hormigón que pasa por esta cueva y llega en pocos metros a esta pequeña cámara de carga detrás de la casa que hemos visto antes. En la cámara de carga tenemos a mano izquierda que pone BL2, que es el sensor de nivel. Y aquí tenemos una tremenda turbina que solo tenemos aquí unos 270 kilowatts, pero es una tremenda turbina porque también hay que tener en cuenta cuanto más bajo el salto,
más ancho tiene que ser la turbina para dejar pasar el agua. Que sí que esos 4.000 litros con 20 metros tendrían una turbina bastante más pequeña, estrecha. Aquí se adaptó también la turbina para instalarlo detrás del muro de contención y como no son muchos, no es muy grande la potencia, tenemos un generador bastante pequeño en proporción. Aquí en la salida también hay otro sensor de nivel y se puede controlar aquí a través del SCADA los niveles exactos del salto que está operando la turbina. Aquí el dueño, al lado su gran turbina. Eso es otra reforma muy bonita, que también es una central muy antigua, donde habían 2 Francis, que ahora en la tremenda casa de máquinas solo hay una turbina flujo cruzado. Lo que más problema da en este central es la gran cantidad de hojas y vegetales que llegan en los 2 canales abiertos a la cámara grande de carga, pero tiene como se ve a la derecha arriba, es un limpiareja automático. Aquí dentro la turbina flujo cruzado, adaptado a la casa de máquina. Esta reforma en Guatemala, también un megawatt de turbina. Aquí se ve también un gran canal, 2 kilómetros de canal que se ha recuperado en medio de un bosque, todo con muchísimo mano de obra personal local, recuperando también la cámara de carga, la casa máquina antigua que estaba totalmente destruida, y esto es el tubo de carga. Aquí tienen un pequeño, realmente no hubiera sido necesario, pero lo tenían ya construido. Y aquí tenemos el ingeniero alineando lo que es el acoplamiento de la turbina. Y aquí vemos la generación con una eficiencia plana de la turbina flujo cruzado. Bueno, hasta el 10%, pero no para hasta el 6% del caudal. Esto es una repotenciación de una central con 2 Francis, donde las 2 Francis no podían turbinar los 3.000 litros sobrantes. Aquí se ha aplicado la turbina en un hueco que ya estaba previsto para la tercera turbina. Al final se trabajó con una turbina de carcasa sin tubo de aspiración, que era más fácil, y aquí la prueba española de vibración con una moneda. Aquí centrales, esto también es un tema importante porque hay muchas presas que no están aprovechando sus caudales de otros usos con turbinas. Esto es el ejemplo de una turbina flujo cruzado operando a pie de presa que puede funcionar con unos rangos entre 50 y 97 metros y caudales entre 550 y 8.000 litros, en este caso una sola turbina. Por lo tanto, es económicamente muy interesante poder trabajar con un equipamiento tan robusto, con poco mantenimiento, aprovechando realmente todas las situaciones que se dan en una presa. Aquí también es una turbina crossflow trabajando a pie de presa, pero aquí está regulando el caudal ecológico de 500 litros que tiene que pasar la presa, y tenemos un salto variable entre 23 y 45 metros con el nivel nominal de 34 metros. Aquí es la adaptación donde se colocó la crossflow entre las 2 Francis existentes, todo el sistema control, y aquí tenemos el caudalímetro que da la señal a la turbina de adaptar la apertura según la presión que recibe por el diferente nivel de relleno del embalse. Aquí es una turbina para una situación parecida. Aquí se trata de trabajar 2.000 litros con un salto entre 17 y 27 metros a pie de una presa que realmente es una gran central de 30 megawatts. Las turbinas grandes están en otro lugar, se desvía el agua hacia otro valle. En este caso se hace la regulación en la cámara de salida con un nivel de agua. Aquí se ve la sección. Entonces aquí aplicamos una turbina con tubo de aspiración
y en el pozo de salida debajo de la turbina hay un nivel de sensor que se adapta a los 2000 litros y según la presión que lleva siempre abre y cierra la turbina para siempre dejar pasar los 2000 litros y mantener constante el nivel. Aquí se ve la instrucción. También hemos instalado varios en mini centrales hidroeléctricas operando en sistemas de riego, que también normalmente parte de la infraestructura existe y también los regantes tienen muy controlado los caudales que existen. Pues esta primera y única que tengo ahora mismo operando en Colombia, que son 2 turbinas flujo cruzado, podría haber sido también una Kaplan, pero aquí tenemos el mismo problema que el canal tiene muchísimo arrastre y también algo de basura, por lo tanto era la turbina más fácil para este tipo de aplicaciones. Aquí se ve el canal, la turbina está justo en ese edificio que se ve construyéndose al lado del salto, así que lo tenían todo fácil. Tubería corta, la conexión al lado, el acceso hecho, por lo tanto era muy sencillo. Aquí el control masterizado porque hay un programa que controla y optimiza la combinación de las dos turbinas. Aquí la parte de transformación. Esto es un pequeño canal de riego en Castellón, en España, con una tubería de carga de 1300 metros que él instaló dentro de un túnel y un canal existente, el tubo, que al final hay 74 metros de salto y tenemos un caudal nominal de 600 litros por segundo. Aquí el ingeniero y su padre, que también es ingeniero, instalaron un limpiarejas que diseñaron ellos con la placa solar y también se ve aquí el sensor de nivel. Aquí el canal antiguo y el tubo que se instaló de forma paralela, que al final llegando al pueblo pasa por un túnel. Y a mano izquierda es la casa de máquina. Aquí la turbina está también en la parte baja de la casa de máquina. Esto es otra reforma. Aquí, la verdad, la eficiencia es muy baja de la turbina porque también teníamos que prolongar el tubo de aspiración para poder adaptarlo a la casa máquina existente. La casa máquina está en la parte izquierda, aquí, bueno, detrás de la palmera. Lo que se ve a la derecha es el embalse de la toma. Como se puede ver, también está lleno de vegetales que pueden pasar por la turbina. Esta es la casa máquina que existía, que tenía un tubo de succión de las antiguas, no sé si Francis, pero turbinas de reacción, y teníamos que adaptar la turbina Crossflow a esta situación. Por lo tanto, sí, se aumentó el salto llegando con el tubo hasta arriba, hasta la presa, y aquí el tubo llega de frente a la turbina y tiene un bypass controlado porque obviamente cuando la turbina tiene que cerrar por cualquier causa, tiene que garantizarse el flujo alrededor de la turbina para llegar a los regantes. Y aquí la turbina a flujo cruzado recibe el agua desde arriba. Es una construcción normal, pero hay que pedirlo específicamente. No es que se pide una turbina y se puede cambiar en el último momento. Está hecho de esta manera para este proyecto. Y aquí rompieron parte del muro del edificio existente para poder instalar esta turbina. Esto es la sala de máquinas antiguas y la turbina está en el otro lado. Y aquí de una de las más grandes a una de las más pequeñas. Esto es una turbina de 15 kilowatts en un canal de riego pequeñito. Hablamos de 21 metros de salto y 90 litros. Y aquí había antiguamente un molino mecánico, pero también ya una pequeña hidroeléctrica. Utilizamos el canal y se instaló un tubo y la turbina se quedó abajo en esta cuevecita. Muy difícil todo el montaje, pero también el punto de conexión está justo al lado.
Aquí hay un gran potencial también para la mini hidráulica, son las centrales operando en sistemas de agua potable, donde igual como en los sistemas de riego tenemos que tener prioridad al agua potable, que decir que hay que tener siempre un bypass controlado con una válvula regulada por nuestro sistema de control para dejar pasar el agua en cualquier momento que la turbina cierra por cualquier causa. Por lo tanto, aquí mi primer proyecto en la península ibérica era justamente este proyecto en Portugal, con nada menos que 28 kilómetros de tubería delante de la turbina, que produce con caudal máximo un salto neto de solo 51 metros, pero con un caudal mínimo de 77 metros. Entonces hay mucha variación tanto de caudal como de salto, porque en agua potable por la noche los caudales bajan mucho porque el consumo baja. Aquí se ve que se ha hecho una casa máquina entre dos tanques de distribución y en los tanques de distribución hay un sensor de nivel que regula la turbina y la apertura. Pero también se ve aquí el bypass controlado con un caudalímetro para que todo quede controlado en cada momento. Esto es un proyecto parecido, también una turbina en bypass entre dos depósitos en Murcia. Ahí es también esto durante el montaje. Esto es un proyecto muy interesante, que es una turbina, la única que no está abajo, sino está en un alto, porque realmente no es una turbina de generación de energía, sino de transmisión de energía, porque en el depósito, en este alto, en Mallorca, no había conexión a red y querían producir energía eléctrica con una turbina aprovechando el bombeo que ya se estaba generando. Por lo tanto, se bombea el agua con 5 metros más de presión y esta turbina recupera esta presión haciendo de los 350 litros por segundo unos 14 kilowatts instalados. Bueno, en electricidad son como unos 12 kilowatts. Esto es una turbina trabajando con un sistema de control operando en isla, como lo llamamos, que es decir que ella misma genera su pequeña red y también tiene una resistencia de descarga, que es decir que es una resistencia que vierte la energía no consumida en forma de calor al agua de vuelta. Y aquí se ve el boiler. Al principio aquí el boiler estaba con 10.9 quemando y bueno, en el arranque el consumo estaba en 0.7 kilowatts y abajo ya operando el consumo estaba en casi 10 kilowatts y el resto se amortigua con el boiler. Aquí hay más ejemplos de centrales operando en redes aisladas. Esto es un pequeño molino que se rehabilitó en España. Ahora mismo quieren conectarlo a la red, pero en su momento también estaba diseñado para operar en isla. Aquí también podría haber sido una turbina Kaplan, pero una turbina Kaplan, igual como los micro Francis, son muy delicados, por lo tanto se optó por un flujo cruzado, que es gigante para ser de solo 38 kilowatts, pero tenemos un salto neto de solamente 3 metros. Por lo tanto, también en proporción es una turbina costosa por el fierro que se requiere para construirla. Aquí se ve. También hay una aplicación en una piscicultura, donde el mismo aporte a la piscicultura de agua que viene de altura se convierte en electricidad y parcialmente también en agua caliente, que también se requieren en la piscicultura. Aquí en Islandia, esta turbina es totalmente automática porque durante 6 meses no puede ir nadie a verla, entonces incluso tiene un sistema de autolubricación porque es responsable de unas compuertas de una hidroeléctrica más grande, por lo tanto tiene que ser un sistema altamente fiable para garantizar el control de la hidroeléctrica grande o la electricidad para el control de la grande. Aquí se ve el sistema, que todo manejado a través de internet y de forma automática. Aquí se ha reemplazado un generador diésel en un sitio remoto en Noruega. Y en Camboya también se integró 2 turbinas en un proyecto de riego, agua potable y un embalse nuevo.
otra sustitución de un generador diésel en Noruega. Y aquí lo mismo en Georgia. Estas eran las fotos que tenía disponible. Estos microcentrales también se pueden ahora enviar en una casa de máquina prefabricada, que es el Powerbox, que no es un container puramente, sino tiene la estructura adecuada, está aislado térmicamente y acústicamente, tiene una ventilación controlada con un control de temperatura y viene todo ya perfectamente instalado en este container. Obviamente solo es válido si la turbina es suficientemente pequeño para que el container tenga un tamaño de poder ser transportado por un camión normal. Si la turbina es demasiado grande, ya por el transporte se van todos los costes. Aquí hay diferentes turbinas que se pueden utilizar en el Powerbox. Claro, estaba ahora contando sobre todo de las turbinas flujo cruzado porque es la más versátil en muchos casos, pero también aquí algunos proyectos de turbinas Pelton, aquí Pelton horizontales, es una central de 4 turbinas. Las verticales, una central en producción, bueno, ya está instalada. Ahí se ven los inyectores coaxiales. Y esto también es una central que podría haber sido Crossflow o Pelton. En este caso eligieron Pelton, que es algo más eficiente, pero con 150 o 140 metros salto neto podría haber sido también una flujo cruzado. Y aquí los planos de instalación. Muy bonita. Pues ya, ha pasado la hora y he pasado mi exposición y estoy disponible para que me hagan preguntas. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy interesante tu exposición y muy interesante toda esta experiencia que tiene tu empresa en la realización de estas centrales. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios a las personas que están presentes. Les recordamos el link de la asistencia para que puedan tener al final, se les pueda compartir la presentación y la grabación de la charla. Estamos abiertos para preguntas. Un comentario. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, muy del estado de la actualidad de la técnica. Y para este rango de centrales tan pequeñas, la verdad que la presentación ha sido fantástica. Gracias. Gabriela, dos consultas. Una, en una de las primeras diapositivas tenías la influencia de los distintos tipos de generación de energía en el medio ambiente y tenía la hidráulica o la mini hidráulica todo verde, excepto un punto amarillo que decía la degradación de la calidad del agua. Te pediría, por favor, si nos puedes explicar eso, por qué. Y segunda pregunta, hablabas de un inyector Pelton con accionamiento eléctrico, no sé si he entendido mal. Me gustaría que explicaras esto, por favor. Gracias. Bueno, los inyectores coaxiales, que son como redondo e integrado en el mismo tubo, actúan por dentro del agua y totalmente son más, digamos, hidráulicamente más limpio por dentro. Pero también hay inyectores que tienen un pistón eléctrico afuera, que se ve como pistones por fuera y bueno, también obviamente están funcionando, pero hidráulicamente son un poco menos limpios porque obviamente hay un elemento que sobresale, ¿no? Tendría que buscar fotos para que te pueda explicar mejor, porque no lo fabricamos nosotros. Bueno, normalmente utilizamos los coaxiales. La otra parte de por qué la mini hidráulica tiene este tema del agua. Bueno, este es un estudio que yo tengo de la Asociación de Productores de Energías Renovables de España, que te lo puedo pasar. ¿Por qué lo evaluaron así? No lo sé. A lo mejor porque en cierto momento la central hay una condensación que es un impacto medioambiental, no sé. Pero obviamente el agua no se ensucia con la mini hidráulica. Pero yo lo copié tal cual como lo dejaron en este estudio.
El original lo tengo, el estudio, así que si me quieres escribir un correo te lo mando. Vale, muchas gracias, muy amable. Gabriela, soy Armando Treyes de México. También felicidades por la presentación, que fue muy interesante. Tengo la pregunta de que si tu empresa solamente se ocupa del suministro de los equipos o bien también de, digamos, de proyecto o diseño, dadas los datos básicos de topografía, hidrología, etcétera. Nosotros somos fabricante, pero obviamente dependemos del proyectista, ¿no? Que es una ingeniería local. Entonces, hay un momento que tenemos que asesorar la ingeniería local cara al equipamiento, pero nosotros no hacemos ni topografía, ni diseñamos. Podemos dar nuestro comentario en ciertas optimizaciones, pero solo al respecto del equipamiento o el tipo de equipamiento. También a veces nos mandan la hidrología y nos piden consejo cuál consideramos sería un caudal nominal adecuado. Es cuestión qué riesgo quiere correr la persona y con qué exactitud se ha tomado los datos hidráulicos. Muy bien. Gracias. Pavel tiene la manito levantada. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Un saludo para todos. ¿Me están escuchando? Sí. Perfectamente. Una pregunta. Mira, soy de Colombia, recién egresado de Ingeniería Mecánica. Y en un pequeño pueblo de Colombia están proyectando una pequeña central de 4 megas. La comunidad está preocupada, digamos, por el tema hidrológico y están haciendo una contra este proyecto. Yo quisiera preguntar si ha tenido casos en que, digamos, cuando se toma el caudal ecológico, se ve afectado la hidrología del río, digamos, se seca en algunas ocasiones. ¿Puede ser factible que esto pase? Gracias. Bueno, el caudal ecológico en cada país hay normativas, pero también ustedes pueden dejar más caudal ecológico si así lo requieren. Y decir que es cuestión, no sé quién se aprovecha de esta central, si es un inversor privado o este proyecto se hace para esta comunidad, porque es muy diferente. Porque también se puede decir, mira, en vez de 4 megas solo hago 3 megas y dejo más agua en el río. Pero normalmente la central tiene la obligación de dejar X litros por segundo en el río según la normativa del lugar y según a veces más en invierno y menos en verano. Bueno, eso es muy... no sé cuál es la legislativa que tienen ustedes, pero también pueden dejar más si antes de no hacer esta central por la resistencia, yo llegaría a un compromiso. Yo diría, en este 4 megas hago 3 megas, les garantizo que van a dejar más agua en el río y puedo seguir adelante con mi proyecto, porque si le bloquean el proyecto no van a tener ni 4 megas ni 1 mega. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Hay otra pregunta o comentario de Jorge Eliezer. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación y por los conocimientos que nos has transmitido. Yo tengo una pregunta, a ver si tú me puedes aclarar un poquitico. Cuando hablabas de aquellas pequeñas centrales en isla donde se calentaba el agua para, según entiendo, para regular la frecuencia, ¿ya? ¿Me puedes ampliar un poquitico esa apreciación? Bueno, yo no diseño el equipo, quiere decir que en las pequeñas centrales que crean su red propia, el sistema control nuestro hace todo automático. De hecho, en muchos lugares en Latinoamérica están acostumbrados que todo va analógico, va manual. Entonces, yo creo que es mucho más conveniente que todo sea automatizado por seguridad, por eficiencia y también por comodidad. Hoy por hoy nadie quiere estar corriendo cada hora en abrir o cerrar la turbina para ajustarlo al consumo o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, nuestros centrales son completamente automáticos con todas las garantías también cara a la operación segura
y la comodidad de la gente que lo opera. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra persona que quiera hacer un comentario o tenga alguna otra pregunta? Sí, de nuevo tengo otra pregunta por acá, desde Colombia. Quería preguntar sobre esa combinación entre una microcentral y distritos de riego o de agua potable, digamos, cuáles son las características más importantes, digamos, para aprovechar el agua de la turbinada para el agua potable. Pues realmente una central dentro de un sistema de agua potable o sistema de riego es lo mismo que en la naturaleza, que sí que necesitamos conocer los caudales que pasan, el salto disponible. La única ventaja es que tenemos normalmente los caudales medidos, que sí que tantos regantes como el sistema de agua potable sabemos exactamente cuántos caudales pasan durante cuántas horas al año o al día. Y las presiones también están muy bien definidos y tenemos gran parte de la infraestructura ya existente, ¿no? Que normalmente son las tuberías o canales. Por lo tanto, en vez de hacer una inversión del 100%, a lo mejor me ahorro un 30-40% en la inversión, que lo hace más rentable. Además, puedo calcular mucho mejor mi producción, porque como los caudales lo tengo medido, puedo calcular la producción anual y sé cuánto inversión, con cuánta inversión cómo recupero mi inversión. Es la gran ventaja, pero por lo demás es lo mismo que cualquier otra central. Saber el salto y los caudales que pasan. Tengo otra pregunta, Gabriela, si me permites. ¿Ya? Veo que tienen actividad ustedes ya en 35 países del mundo, varios de esos 35 son en América Latina. Sé que digamos, la expansión de la hidroenergía depende de varios factores, por ejemplo, el precio de la energía, la cobertura eléctrica y la facilidad de obtener permisos. También lo que acaban de mencionar, la actitud de la población hacia las hidroeléctricas, en fin, todos estos factores determinan qué tan rápido crece la hidroenergía en nuestros países, pero con esa presencia que ustedes tienen en América Latina, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuáles países están facilitando, siendo más atractivos para esta expansión y cuáles son los más difíciles? Pues ahora mismo todo es difícil porque, primero, es un tema de inversión. Por lo tanto, ahora mismo, con lo que tenemos encima, yo tengo muchos proyectos que están ahora esperando a ver qué pasa en el mundo, ¿no? Por lo tanto, es complicado en sí. En general, en cierto momento en Centroamérica había una situación súper favorable porque el precio estaba subvencionado a través de PBAs. En Chile también había una situación medianamente bien, pero también ha bajado el precio de la electricidad y Chile es un país muy caro para lo que es la construcción y la infraestructura, por lo tanto es difícil hacer el mix, pero bueno, la central que estoy vendiendo ahora mismo es en Santiago de Chile o en Chile. En España hay muy poca gente que han vendido. Si puedes ver, al principio de la presentación tengo como 15 o 16 centrales en la península ibérica. Los últimos 2 fueron en Portugal, los últimos 3 en Portugal, que eran reformas. No, hay 2 nuevos y una reforma. Que nunca se sabe cuál es un proyecto que al final sale a flote, porque en España también las tarifas estaban súper bajos, pero las centrales eran centrales con infraestructura parcialmente ya dada, como se puede ver, las reformas, sistemas de agua potable y eso es la ventaja si podemos adaptarnos a infraestructuras que ya existen, que la inversión es menor y los proyectos incluso con tarifas bajas son más rentables. Luis decía que qué experiencia se tenía con microcentrales, creo que ya por allí se tocó algo. Y Edgar nos pregunta, entre la turbina Francis y la turbina de flujo cruzado, ¿qué tan costoso es el sistema SCADA?
de control SCADA? No, el sistema SCADA es lo que puede ser lo mismo. Y decir que nosotros fabricamos los sistemas control para los 4 tipos de turbinas, por lo tanto, realmente es un pack que está prácticamente hecho y se adapta a cada proyecto. Y cada turbina tiene su control específico. Pero el tema entre Francis y Crossflow no es el sistema control, sino la turbina Francis requiere agua limpia, caudales estables, condiciones estables, mantenimiento muy exhaustivo y ojalá no tenga atascos ni apresividad. Si estas condiciones están dadas, es una turbina que entre el 70 y el 100% del caudal es más eficiente que la flujo cruzado. Entonces hay que ver dónde funciona. Pero claro, si yo digo, compro 2 turbinas Francis más eficientes para cumplir un rango de caudales más grande, cuando para una potencia, para un mega, en vez de una turbina compro 2, normalmente es un 25% más caro. Pero también si compraría 2 flujo cruzado, cosa que no es necesario, ¿no? Pero en general, si yo tengo un proyecto de 1 mega y en vez de una turbina compro 2, automáticamente sube en 25% solamente la inversión, pero también tengo doble mantenimiento. Bueno, antiguamente el argumento de las 2 Francis también era que tenía una operando mientras hacía el mantenimiento de otra. Pero como has podido ver en la flujo cruzado, la parada por mantenimiento son 6 horas al año. Por lo tanto, no vale la pena tener una segunda turbina por 6 horas. Bueno, hay otros 2 comentarios. Uno de Joffre, que nos dice: muy buenas tardes, Gabriela, muy interesante la charla. Se ha sido una apreciación de la turbina Kaplan con la Crossflow por la robustez en microcentrales. Sin embargo, en saltos entre 1 y 5 metros con caudales de 100 y 3.000 litros, acorde a la experiencia que tiene, ¿cuál se adapta más a estas condiciones? Bueno, hay una regla muy simple, porque cuando los metros cúbicos de caudal son mayores que los metros de salto, estamos hablando de 6.000 litros por 5 metros de salto, 6 metros cúbicos para 5 metros de salto. Esto ya tiene que ser una Kaplan, porque ya para la turbina con flujo cruzado sería súper gigante. Pero si tenemos 5 metros y solamente 500 litros, bueno, es una potencia muy baja, ¿no? Pero con 2.000 litros ya es interesante que sea un flujo cruzado. Perfecto. Y el último comentario que está allí dice: ¿su empresa ha realizado instalaciones de turbinas Kaplan en América Latina hasta ahora? No, porque la del Coello podría haber sido una turbina Kaplan, pero igual como la de Guatemala que ofertamos, la Mejana, una Kaplan vertical, ya. Pero al final las ventajas del flujo cruzado, la gente prefiere menos eficiencia, pero también menos inversión y menos riesgo en muchos aspectos. Es lo que intentaba transmitir en toda esta presentación, que no porque una turbina es más eficiente es la más eficiente económicamente. Hay que ver los factores en su contexto. Si tengo una central que está muy lejos de cualquier técnico, si tengo una turbina muy delicada y necesito un técnico, la tengo parada a lo mejor un mes hasta que llega alguien. Entonces, es más eficiente económicamente una turbina más simple que no me para o puedo arreglarlo yo, o es más simple el mantenimiento y garantizo que está andando 365 días. Muchas gracias por esa apreciación, Gabriela. Me parece bastante interesante ese punto de vista. Creo que es algo que a veces no tenemos en cuenta los ingenieros y me parece muy valioso. Gabriela, si me permites otra preguntita, por favor. ¿Ya? Respecto, digamos, estos proyectos siempre vienen acompañados de estudios de prefactibilidad o factibilidad. El estudio hidrológico del río, ¿cuánto tiempo se debe realizar? En casos, digamos, de mini o microcentrales. Se hace lo que se puede.
obviamente, en cuanto más datos, mejor, y cuanto más datos reales, mejor. Pero hay gente que también lo hacen muy a ojo. Hay otros que tienen un estudio. A mí me llegan a veces gente, no, tengo agua y un salto, y piensan con darles el precio está hecho la ingeniería. Entonces, desde un extremo a otro hay muchísimos grises. Obviamente, también en menos estudios exhaustivas, ¿no? Tienes que ir de sentido común y ver lo que puedes hacer con el mínimo precio o mínimo coste. Pues si no hay ningún otro comentario, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por brindarnos tu experiencia, la de tu empresa. Creo que ha sido un aporte muy valioso para muchos estudiantes acá en Colombia y para muchas otras personas que han asistido a esta charla. Mil gracias nuevamente. Muchas gracias también por darme la oportunidad y ojalá sirva que se hagan más proyectos de forma exitosa, porque también todos los errores que yo veo cometer clientes míos o ya después, cada central que fracasa por un error técnico o de diseño, es una pena que la gente se desmotiva en meterse en ese tipo de proyecto, porque es mucho más fácil instalar placas solares que una central hidroeléctrica. Exacto. Muchas gracias. Gracias a todos por su interés, por estar aquí, por su tiempo. Recuerden llenar el formulario de asistencia para poderles compartir la presentación y enviarles el link del video. Ya. A mí también, por favor, el link. Claro que sí. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un saludo. Muchas gracias por su interés. Mil y mil gracias, Gabriela.